Hola, ¿cómo están? Somos Talent Development Coaching. Yo soy Gladys. Yo soy Sax. Y hoy vamos a estar reaccionando a River of Love, que en este caso pues interpretan un famoso compositor kazajo, Renat Gaysin, y nuestro querido Dimash. Pero la historia estuvo muy curiosa porque leyendo los comentarios nos recomiendan Unforgettable Day, Adayo, Love is Like a Dream, y entonces estábamos aquí viendo a qué reaccionar. Y entonces le digo, por favor pon stop porque quiero hacer una reacción de esto. Me dice, pero no canta ahí, o no sé. Le dije, no sé, no importa, por favor pon eso porque algo pasó cuando escuché esto. Por favor. Me dijo que no la hemos visto. Oí algo. El principio. No supe qué parte ni nada porque lo estaba poniendo, pero le dije, quiero averiguar qué es esto. El instrumento pareciera como una mandolina, pero solo tiene 2 cuerdas y se llama dombra o dombira. Y le dije, quiero averiguar qué es esto. Me gustó el instrumento, no vi más. Y empezamos a leer la historia y me sentí súper identificada con el compositor de esto. Porque cuando yo escuché, ahorita se los voy a ir describiendo, lo poquito que escuché, van a oír, yo no sé qué siga. Pero la sensación que tuvo el compositor, siento que fue exactamente lo mismo que a mí me pasó cuando escuché, que será 2 compases de la canción. Vamos a verla. Ok, no sé si les pase lo mismo que me pasó a mí, no sé si te pasa a ti lo mismo que me pasó a mí, pero yo no había escuchado más que tan, taran, tan, tan, ta, 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 las ta, 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 algo más. Lo que siguió y que ahorita a mí me eriza la piel, los brazos, la cabeza, es Dimash. Para mí, por lo que estoy escuchando, no lo había escuchado tocar ningún instrumento. Tiene esa sensibilidad que vemos todos cuando está cantando, esa interpretación que tiene cuando está cantando que te eriza. Él lo trae en todo su ser. Cuando está tocando esta parte, no sé si les pasa lo mismo. Yo soy una persona muy sensible a la música desde muy chiquita. Cuando él empieza a tocar la otra parte, es algo hermoso lo que transmite. Y cuando lo volteo a ver ahorita, él está sintiendo impresionante. La música es algo que no es tangible, pero maneja un montón de emociones. Y cuando encuentras una persona como él, que tiene esa sensibilidad, y que nos toca a personas como a mí, que tengo una sensibilidad demasiado brutal, me puede matar escuchar esto. Me puede hacer llorar, me puede hacer reír, me puede poner de mal humor. O sea, según lo que escuche, maneja mucho mi estado de ánimo. Pero esto es una maravilla. Sigamos.
parte estudié comunicación, trabajo más con artistas en lo que es expresión corporal, en lo que es presencia escénica, movimiento de manos, gesticulaciones, y conozco a Gladys ya hace 25 años de 26. casados, por lo menos 27, casi 28 de ya trabajar juntos en el medio artístico. Gladys, como les dice, ella ha vivido en la música toda su vida, toda su familia son generación de músicos, ella ya nace en familia de músicos, y ella trae eso de la música en la sangre, en las venas, en su vida. Yo empiezo a involucrarme realmente a nivel profesional con músicos una vez ya que conozco a Gladys, pero entonces a lo largo de nuestra carrera ya juntos en la música, cuando tengo la oportunidad de conocer a grandes artistas, no nada más cantantes, que pues sí, por nuestro trabajo conocemos a cientos y cientos y cientos de cantantes, pero Gladys aparte como músico, he tenido yo la fortuna de también ir a la par con grandes músicos, guitarristas, pianistas, bajistas, bateristas, en fin, un sinnúmero de músicos, y entonces empiezo a ir a escucharlos tocar en estudios de grabación y curiosamente en lugares en vivo, nada a nivel profesional, realmente a veces hasta en la casa de ellos. Y es cuando entiendo lo que dice Gladys, porque cuando ves a un músico tocar sin la necesidad de lucirse frente a un público, simplemente el hecho de hacer lo que disfrutan hacer, para lo que viven, entiendo a lo que se refiere Gladys con que eriza la piel. Y cuando los ves acá tocando y moviéndose para adelante, para atrás, agarrándose el pelo, es algo que sale tan natural porque se vive en ese momento, y ese momento es mágico, es lo que crea esa parte única y específica en ese momento en particular. Y sí, a mí también me enchina los... Y no está cantando, no sé qué sigue, Sí. pero esto a mí me ha gustado muchísimo, la sensibilidad, el cómo hace que las cuerdas las dos cuerdas que tiene el dombra, Sí. Vibren. No les puedo describir lo que yo veo. Sí. Una melodía tan sencilla. Tiene mucha melancolía esto. Me encanta. Yo me vuelvo a poner de pie aunque me salga de cuadro, porque Me encanta. La melodía es una melodía que te da cierta alegría, pero a la vez te da mucha melancolía. La interpreta hermoso,
con los dedos, con su sensibilidad. Y después aúnale la improvisación que mete con su voz en el cielo, o sea, es muy... ¿Qué les puedo decir? Lo siento que no hicimos el análisis de otra cosa, pero no me arrepiento, me gusta mucho lo que acabo de escuchar. Sí. Y espero que ustedes lo disfruten igual que nosotros, de verdad. Ya les prometemos que seguimos ya con lo que nos han pedido tanto. No deja de sorprendernos, Dimash. Disfrutamos mucho. Es muy grato ir viendo sus videos y seguir conociéndolo como artista, como arreglista, como músico, como cantante, como intérprete, todo. Como tantas facetas que tiene a nivel artístico. Siempre será un placer, un agasajo seguir viendo videos, y lo que va creando es fuera de serie. Lo es, me encanta, es un talentazo y esto me acaba de encantar. Perdón la repetición y repetición, pero así fue. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo, tanto como Sax. Gracias y pues estamos de vuelta. Estamos de vuelta, ya lo saben, si les gusta, denle like, compartan, suscríbanse al canal, ya saben, esto es bueno para todos y pues seguiremos viéndonos muy pronto. Que Dios los bendiga. Hasta luego, gracias, bye.